Otro miércoles más estamos con vosotros na tele de los escolinos y esta vez serán dos neñes del Colegio Baudilio Arce, Cristina y Aida, les que na sección de les nueses noticias falarán sobre cosas muy interesantes. Escuchéles oyertes porque vos va a prestar en forma. Buenas tardes, neños y neñas. Güey, venimos, Cristina e Aida a falamos dunas noticias abondo prestoses. E entamamos pola primeira, va sobre pirates. Mira tú, non sabía que íbamos falar de la película Pirates del Caribe e dese mozo que lle tan guapo. Anda, dexa de pensar en tonterías y céntrate no que estamos. Al parecer, la piratería lle un peligro de muerte para... Pues tienes razón, los pirates son unas personas sin corazón, que se dediquen a... Pero bueno, tú nel verano atocheciste un pouco máis. Que non, ya sé que los pirates son xente malo, pero agora céntrome na piratería musical, que lle un peligro de muerte para el futuro de los músicos. Además, según un estudio, uso y actitud de los rapazos hacia internet y la telefonía móvil, los adolescentes, no les adolescentes, empliegan internet para basarse en música. Así que todo el mundo que vive del negocio de la música está que explota, porque se les acaba el negocio. Y España es el país que más música de internet descarga y más utiliza los chats. Pues vaya chasco van a tener les neñas. ¿Les neñas? Sí, porque según un estudio realizado por los estudios de investigación de Foskis, del que participaron 9 países, más de 6.000 niños, a les neñes lo que os gustaría ser de mayores ye cantantes. Pues que vayan cambiando de profesión. Va, de xuro van ser mayestres. ¿Mayestres? Sí, como segunda opción. Les pequeños prefieren dedicarse a la enseñanza, a pesar del más actual del profesorado, agobiado y con un sueldo bajo. ¿Y los niños? ¿Qué quieren ser? Ellos prefieren ser deportistas o informáticos. Pues en Asturias, según el Instituto de Empleo, con estas profesiones van a hacer muy poco, porque lo que más necesitamos son marinos, mecánicos, albañiles, y si no topen con ningún asturiano que esté dispuesto a hacer estas profesiones, tendrán que contratar emigrantes. Mira qué cosa. De todas maneras, hasta que no lo escuché en la tele, yo no quería casarme. Pero ahora no sé, parece que van a obligarme. Ya sé por qué no te apetecía casarte. Debe ser porque non te gusta ller. ¿Qué tiene que ver que non me guste ller con lo del casorio? Tienes que entender que los que lleemos sabemos muchas cosas. Verás, según un estudio realizado por una profesora de la Universidad de Huelva, los cuentos de fades, o sea, de hadas, influyen de una manera negativa nes mulleres. Al parecer, les neñas que lleven mucho de pequeños estos cuentos fanse con mayor facilidad esposes y madres, sin ninguna participación na vida social activa. Pero, espera un momento, agora que decidiste non casate, por qué crees que van a obligarte? Por Dios, los tos pas son xente tolerante que... Non son los míos pas. Parece que el gobierno va a obligar a casarse a los mozos cuando cumplan 30 años. Yo ya sabía que estabas como unas trébedes, pero tan mal non. Falar contigo é igual que facer furacos en cielo. Tienes la lengua de trapo. Escucha, ser soltero o soltera cuando un tiene 30 años puede cortar la vida tanto como fumar. Así que si el gobierno prohibió fumar, ahora va a prohibir ser soltero. Yo no creo que el gobierno prohíba ser soltero. Así que reláxate, boba. Si cuando seas mayor apetece casarte, con toda la seguranza podrás casarte. Si prefieres quedarte soltero, no hay ningún problema. No pasa nada. Agora, por suerte, las mujeres podemos hacer lo que nos pete. Eso sí, lo que va a ser más señor de yo va a ser atopar un marido. ¿Ah, sí? Pues sabes el por qué. Porque en España hay 627.190 mujeres más que de hombres. Según los datos divulgados por el INEM, la mayoría de las comunidades, el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres. El caso más destacado es el de Asturias, con un 4% de porcentaje más de mujeres que de hombres. Pues la mi ama dice que los hombres no maduran hasta que se casen y después, sin embargo, pudres. Ahora que hay una cosa que no entiendo. Los mozos solteros queixanse de que los hombres buenos están casados. Es casar de que los hombres no sirven para nada, lo cual prueba que los hombres buenos no existen. Aida, no seas tan dura. Hay que reconocer
que les mulleres tenemos muchos defeutos y los homes nada más 2. ¿Estás segura de que los homes non tienen nada más que 2 defeutos? Sí, ne, todo lo que dicen y todo lo que faen. Pero lo que asegura un estudio suizo ye que los homes que duermen acompañados amenorgan la su potencia cerebral. Asina que si los homes duran más por casarse, pero después dormir acompañados falos más boborolos de lo que ya son, non veo un negocio. Non andes gacha por eso, muller, que hai noticias que animen a una. Por exemplo, non sei se sabrás que las mulleres van correr máis rápido que los homes en 2156, según dice un artículo de la revista científica británica Nature. Dame pena de los homes, ellos que son tan gallos con lo del deporte. A algunos va a ellos un papurrio con la noticia. Pues tendrán que acostumarse a los progresos de las mulleres. Y con esta noticia perguapa, despedímonos hasta la próxima semana. Un besín y tallueu. Que hai un gaxapo. Un gaxapo, ¿me va la piedra a afilar la galaña? ¿Para meter la piedra de afilar? Puede ser de plástico, de madera, de latón, de lo que sea, pero yo para meter la piedra de afilar. Un gaxapu y para afilar la gadaña. Un gaxapo donde se mete la piedra a afilar la guadaña. Donde se guarda la piedra de afilar. Un gaxapu donde lleven la piedra para afilar cuando van a segar. En Sariego faz un concurso de siega a gadaña, que hai un balagar. Un montón de hierba. Un balagar y un montón de hierba después de estar seco. Un montón de hierba curado. Un balagar y lo que se hace, un conjunto de hierba que haces un balagar para que no se moje. Un balagar, un montón de hierba. Un balagar y un montón grande de hierba. Un montón bastante grande de hierba curada, jolín. Que llega a bruñar. Martillar una gadaña. Para sacar el filo. Hombre, cabruña la gadaña. Y ya dais golpes con un martillo con todo yuca, una gadaña para adelgazarla, para que quede más finita, para que corte. Cabruñar, pues a sacarle filo a la gadaña. Afilar la gadaña. Sariego está en la comarca de la Sidra, que hay un pomar. Un pomar, un árbol que da manzanas. Pues un pomar, yo que lo llamamos nosotros, donde dan las manzanas. El árbol que da las manzanas. Pomar que produce manzanas. Como decía Pelucos, un aparato que da manzanas. Y por Dios, un manzano. Un manzano. Un pomar, pues un árbol para dar manzanas. De nuevo los areganos amosaron los seus conocimientos sobre el concello. Todos dixeron que balagar y era un montón de hierba que se fai alrededor de un palo llargo y afitado en suelo, para amenazar lo que non se mete na tená. Y lamentablemente anguaño vense moi pocos balagares. Naide tuvo dudes de que gaxapu o cachapu e é un recipiente de maera de cuerno onde se guarda la piedra de afilar. Todos los entrevistados saben que cabruñar é igual el corte a una gadaña o focín achaplándolo con martillo y la yunca para poder afilalo. Dalgún explicólo muy bien, y martillar una guadaña, y es decir, sacar filo. A todos pareció muy fácil esta entruga, por eso miraban plasmaos que ellos entrugáremos de algo tan sencillo. Pomar y un árbol baxo de fuelles ovalaes y serraes y con flores blanques, que non puede dar otra fruta que la manzana. Llueu, en el tiempo de recreo, vamos a disfrutar as galla con el grupo Rosidera, que van a interpretar un cantar ayudados por los panderos y castañueles. Y a lo que abre del programa tendremos la presencia de Fernando Padilla, coordinador de enseñanza de la lingua asturiana, que nos va a hablar de la situación de la enseñanza en la actualidad de la lingua asturiana.
está con nos en el Centro Asturiano de Uvieu el coordinador de la enseñanza de lengua asturiano, Fernando Padilla. Y junto a mí tenemos aquí a dos niñas del Colegio Baudilio Arce, Claudia y Almudena. Fernando, prestamos mucho tenerte aquí hoy con nosotros. Yo creo que la primera entruga que me gustaría hacerte va un poco en relación con las familias, con muchas familias que nos están viendo seguramente, y que al principio de este curso escolar plantearonse al final también del otro, ¿qué tenían que escoger? Dijeron ellos, bueno, pues los vuestros fíos, ahora en primero de primaria, tienen que escoger entre cultura asturiana y lengua asturiana. Y bueno, aunque supongo que en las escuelas se expliquen, igual no lo tenían muy claro. ¿Qué diferencia hay entre la lengua y la cultura en los colegios, en las escuelas de Asturias? Bueno, en primer lugar habría que decir por qué se puede escoger lengua y cultura. La ley de uso fala que todos los centros educativos tienen que ofertar la enseñanza de lengua asturiana y que sea voluntaria para el alumnado. A la vez dice que los alumnos que escojan lengua asturiana no pueden estar discriminados bajo ningún concepto con respecto a los que no vayan a lengua asturiana. Quiere decir, un niño o una niña que vaya a lengua asturiana tienen que tener los mismos horas de lengua castellana, de matemáticas, etcétera, etcétera. Pues para salvar esta situación decidióse que unos niños van a lengua asturiana, los que los escuellan, y los que no dan cultura asturiana. Una vez que está claro esto, pues los contenidos de lengua asturiana son fundamentalmente de conocimiento de la lengua, pero claro, no se pueden extremar de que la lengua es parte de la cultura. Y una forma de enseñar la lengua asturiana sofítase con cuestiones culturales. Quiero decir que los que van a lengua asturiana también dan cultura asturiana. Los que van a cultura asturiana solo dan cuestiones, el currículum de cultura asturiana, los contenidos que se aprenden en cultura asturiana están relacionados únicamente con la cultura. Quiero decir, con bailes regionales, con fiestas populares, etcétera, etcétera. Esas son las dos Aún diferencias. así, sí que se fala de que en las clases de asturiano hay voces que dicen que hay cierto folclorismo. ¿Tú qué dices sobre esto? Bueno, yo creo que no, en general no se puede decir eso. Habrá algún caso en el que, como en todas las profesiones, el profesor no es tan profesional, tan buen profesional como otros. Por regla general, los maestros y profesores que dan lengua asturiana siguen una programación, en secundaria y en bachillerato siguen un currículum que tiene contenidos, objetivos, criterios de evaluación, etcétera, etcétera, como cualquier otra asignatura. En la época de la transición oyeronse muchas voces, con pancartes, con manifestaciones, bable en las escuelas. ¿Tú crees que, bueno, pues a la altura que estamos ya en el 2006, logróse ese objetivo que el bable, que la lengua asturiana, te ya en los colegios ya como una asignatura más? No se logró dar fecho, porque no van tantos alumnos a asturiano como a castellano. Lo que sí se logró, y que hay un éxito de la Consejería de Educación, es que todos los colegios de Asturias están obligados a ofertar la asignatura. Y todos los institutos, tanto en secundaria como en bachillerato, están obligados a ofertar la asignatura como optativa. Eso sí, yo creo que cualquier familia, cualquier alumno que quiera aprender asturiano, el colegio va a ofertar la posibilidad. Hombre, en un colegio de 500 alumnos, si uno solo quiere asturiano es difícil. Por eso en la norma establece un número mínimo, una ratio mínima de alumnos que está en 10 alumnos, 8 alumnos, según sea primera o secundaria, pero con unos criterios de flexibilidad que garanticen que en la mayoría de los casos con 5 o 6 alumnos ya se puede formar un grupo para dar asturiano. Logróse concienciar a la xente, sobre todo a la xente mozo, hacia la sensibilidad del asturiano, a que se falara en asturiano con normalidad y como que lo vivieran dentro de una propia normalidad, dentro de sus vivencias. ¿Crees que ya no hay pues lo que se tenía antes, o ese prejuicio de pensar que el asturiano iba a falar mal, y que hay un reconocimiento de la lengua asturiana, sobre todo entre la xente mozo? Yo creo que sí. No al 100% posiblemente, pero yo creo que sí. De hecho, en primaria más del 53% de los alumnos van a asturiano.
tomen la asignatura como una asignatura más del currículum y falen en asturiano, unos falarán más en la calle y otros menos, ¿no? Pero ya no lle la asignatura, el asturiano no lle algo que se fala solo en la calella, ya tiene una consideración como lengua de cultura, no la que tendría que tener desde mi punto de vista, pero sí están dándose pasos bastante importantes en ese sentido, tanto en primaria como en secundaria. Los alumnos, hay más de 15.000 alumnos en primaria dando asturiano y más de 4.000 en secundaria, y lleva años ya con estas cifras, van aumentando año a año. Esto supongo que tiene que verse como un avance en la normalización de la asignatura, ¿no? Y de la lengua en general. Sin embargo, hay pues algunos puntos que son débiles y que a lo mejor tenían que cambiar. Quizás la comunidad escolar tenía que tener más sensibilidad, y el problema de infantil, los niños más pequeños, nada más que muy pocas escuelas hay lengua asturiana, en bachillerato, y también la situación del profesorado. Parece que hay demasiados interinos, no hay, en las escuelas ya nadie puede estar como definitivo, no sale como categoría en la lengua asturiana. Bueno, ¿esto cómo se podía igual? En educación infantil todavía no está regulado. Cuando se vaya adaptando la LOE, la nueva ley de educación que se aprobó a nivel de todo el Estado, que en los próximos meses, en los próximos cursos va a adaptarse a Asturias, va a diseñarse un currículum para infantil, de tal forma que la idea que hay desde la Consejería de Educación es que todos los alumnos de Asturias tengan unos conocimientos básicos de lengua y cultura asturiana, incluir dentro del currículum de educación infantil conocimientos básicos de lengua y cultura asturiana. Eso por parte de educación infantil. En primaria, secundaria y bachillerato va a haber currículum, hay currículum de secundaria y bachillerato, va a haber enseguida en primaria, y hay un borrador fecho, y va a publicarse posiblemente en los próximos meses el currículum de primaria, como estarían ya los currículums de primaria, secundaria y bachillerato, y próximamente el de infantil. Estaría sitiada ya la asignatura perfectamente en todos los estadios educativos. En cuanto a lo que me dices del profesorado, de los 220, 230 profesores que imparten lengua asturiana actualmente, hay unos 60, 70 que son definitivos. El resto es verdad que son profesores interín. No llega únicamente en la asignatura de lengua asturiana donde pasa esto, hay muchas asignaturas con profesorado interino. No cabe duda que si el profesorado tuviese estabilidad en el centro, la calidad educativa iba a ser mayor, habría continuidad en el profesorado, dándose en algunos casos. Hay interinos que lleven varios años en el mismo centro y eso nótase. De todos modos, sabes que se aprobó un plan para la normalización social del asturiano en la Junta General del Principado en el 2005, y una de las medidas que proponía era realizar un estudio jurídico que posibilitase que los profesores de asturiano formasen parte del catálogo de puestos de trabajo del centro. Cuando este estudio está haciéndose actualmente, cuando se acabe de hacer, verán las posibilidades de que con la situación llega a la actual, los profesores de asturiano puedan pertenecer al catálogo de puestos de trabajo de los centros. Puede ser una asignatura con oposiciones como los demás. Claro, con la misma categoría, como la tiene que tener la lengua asturiana. Estamos esperando que se dé esa situación. Esperemos que eso vaya para adelante. Bueno, aquí tenemos a dos neñes que me van a echar este gabito, que tienen ahí unas entrugues que te quieren hacer. Claudia, ¿entiendes tú? ¿Por qué el asturiano es optativa? Y optativa porque la ley que regula la enseñanza del asturiano y la normalización del asturiano actualmente, así lo dice que no se puede obligar por ahora a los alumnos a estudiar asturiano, y tienen que voluntariamente decidir si quieren estudiar asturiano o no. De hecho, antes comentaba ya Mariluz que más del 50% de los alumnos de primaria de Asturias escogen voluntariamente la asignatura de asturiano. Eso en general, en toda Asturias, tomando como media toda Asturias. Pero hay sitios como las cuencas del Nalón y del Caudal que más del 80% de los niños escogen estudiar asturiano. Tiene que garantizarse, dice la ley, que tiene que garantizarse que sea optativa, que sea voluntaria. Por eso es optativa. ¿Almudena? De algunos colegios dicen que el asturiano no tiene mucho valor. ¿Por qué cree que piensan eso? Me supongo que piensen eso porque hay prejuicios, en muchos casos generalizados. Mucha gente piensa que esto no vale para nada. Desde mi punto de vista y de mucha gente, el mantener la tradición cultural, el mantener una lengua y algo muy importante. De hecho, en toda Europa hay muchas lenguas minoritarias que todos los gobiernos están haciendo todo lo posible para que se mantengan, para que no se pierdan.
Y de hecho ellos van a lengua asturiana, o sea, ellos saben que algunos collacios pueden decirlo, pero que hay mucha gente en el Baudilio, no veo, yendo a clase de lengua asturiana que tienen otra valoración. Y hay estudios fechos, no muchos, de profesores de la universidad que relacionaron alumnos que estudiaban asturiano con alumnos que no lo estudiaban. Y resulta que los que estudian asturiano saquen mayores notas o tienen mayor comprensión lectora en castellano, tienen mayor comprensión escrita en asturiano, tienen mayores resultados en conocimiento del medio y dos o tres cosas más, ¿no? Y sin embargo no tienen peores resultados en otras cosas. En esas cosas en concreto obtienen mayores resultados que los que no van, pero no tienen peores resultados que los otros en otras cosas. Así que hay que animar a los niños y niñas asturianos a clase ya mirando estadísticas. Claudia, la tuya. ¿Por qué hay tan pocos programas de televisión y radio en asturiano? Eso, supongo que los productores, las empresas que se dediquen a eso no consideren que sea necesario, no lo consideren muy vendible. Desde mi punto de vista deberían hacerse más, porque hay un síntoma de normalización de la lengua asturiana, porque seguro que estando el asturiano en la televisión, en la radio, mucha gente va a pensar, bueno, pues tengo una lengua que se puede hablar y no me va a dar vergüenza hablarlo. Seguro que sería muy conveniente que hubiese más programas de radio y de televisión como este. Necesitamos más programas. Almudena. Usted es maestro también. ¿Qué gusta más, la enseñanza o coordinar la lengua asturiana? Sí, yo soy maestro también, me gusta mucho la enseñanza, son dos trabajos distintos. En la enseñanza, como sabéis, en relación con los alumnos y con los alumnos, hay siempre relaciones muy afectivas, y es muy agradable y muy satisfactorio transmitir conocimientos a los niños y a las niñas. Esto y otra cosa distinta, más en relación con el profesorado, coordinar determinados aspectos de la formación del profesorado, determinados programas educativos, son trabajos distintos. Me gusta mucho la enseñanza y esto es una experiencia nueva que llevo un par de años y me está gustando también bastante, que volveré a la enseñanza de todos modos. Claudia. Yo nací en Castropol y allí emplease más la fala que el castellano. ¿Por qué aquí no se emplea más el asturiano que no el castellano? Bueno, supongo que son razones históricas. En la zona del occidente de Asturias, la fala, o gallego asturiano, me gusta más el nombre de fala que el de gallego asturiano, la fala es verdad que la emplea un porcentaje muy elevado de gente. Curiosamente, en esa zona hay menos alumnos en las escuelas, una zona en la que más gente habla y menos alumnos en las escuelas. ¿Cuál es la razón? Supongo que no tuvo tanta influencia del castellano como la zona centro. Allí siempre hubo menos gente, las influencias pues, son en las ciudades, como Novión, Sisión, pues al chocar más las dos lenguas, el castellano y el asturiano en este caso, y con la fuerza que tiene el castellano, que está todo escrito en castellano, la televisión, la radio, pues influye más sobre la lengua, sobre el asturiano, más que en aquellos casos, ¿no? Almudena tiene una, pero tienes que contestar muy rápido porque ya no tenemos tiempo. Almudena. ¿Crees que en un futuro todos los niños dirán asturiano y valorarán más la nuestra lengua? Creo que sí, espero que sí. De hecho, en los últimos años, todos los años, hay 200, 300, 400 niños más en lengua asturiana, tanto en primaria como en secundaria. Si seguimos con este ritmo, si sigue este ritmo así, en menos de 10 años van voluntariamente todos en asturiano. Si sigue este ritmo, parará posiblemente o no, o habrá otras circunstancias. Pero si de seguir este ritmo, en menos de 10 años, están todos escolarizados en asturiano. Pues Fernando, no aguamos porque esto sea así, pero ya no tenemos más tiempo. Fue un placer tenerte aquí y vosotros ya sabéis que tenéis una cita con la tele de los escolinos. No faltéis. Bueno,